hermanos, paz a vuestra casa. En este lunes de la cuarta semana de Cuaresma, la palabra de Dios nuevamente nos sirve un pan abundante, el pan de la palabra de la que nos estamos alimentando. Hoy el Evangelio nos habla de Jesús que baja a Galilea y se encuentra con su pueblo y en especial con un centurión que pide por la sanación de su hijo que está muriéndose. Hemos leído el Evangelio, lo hemos compartido. Yo señalo alguna idea que nos pueda ayudar. En primer lugar, Jesús vuelve a su pueblo. Jesús vuelve a Galilea. Él quiere encontrarse con su pueblo para anunciarles palabras de vida, de liberación, de salvación. Y en esto les va a dar también un signo. Bien, pues Jesús nuevamente se acerca a su pueblo, se acerca a nosotros. Y nos dice la palabra de Dios que lo recibieron bien porque habían visto los signos que había hecho en Jerusalén. Nosotros, ¿cómo recibimos a Jesús? Es más, ¿qué ha hecho Jesús en nuestra vida? ¿Cuáles son los signos de Jesús en nuestra vida para poder recibirlo bien? Y no solo en nuestra vida, sino en este tiempo que estamos viviendo. ¿Cuáles son los signos que ha hecho Jesús que nos ayudan a recibirlo bien? Pero no nos quedemos en lo superficial, como estamos diciendo estos días, sino que vayamos a lo principal, a lo que de verdad es importante. Porque Dios no mira la apariencia, sino que mira el corazón. Pues nosotros también no miremos la apariencia, miremos el corazón, tu corazón, el corazón de los que tienes alrededor, como hace Dios. Porque Dios cuando actúa lo hace mirando nuestro corazón, no mirando las apariencias, no mirando las cosas secundarias, que aunque no dejen de ser importantes para ti y para Dios incluso también, pero no son las principales. Pues nos dice el Evangelio, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Por tanto, pensemos, ¿qué ha hecho Jesús en mi vida? ¿Qué está haciendo Jesús ahora en mi vida? Mirando el corazón, el mío, el de los que tengo alrededor. ¿Qué está haciendo Jesús? Y nos dice que Jesús se acercó a Galilea y un funcionario que sabía que estaba llegando fue a su búsqueda porque tenía a su hijo enfermo y le pedía que lo curara. Y aquí también nos podemos preguntar, ¿y yo a quién busco? No solo a quién recibo, sí cómo recibo a Jesús, sino a quién busco yo. ¿En manos de quién pongo los asuntos realmente importantes? Y no me refiero solamente a la enfermedad o la muerte, sino, por ejemplo, mis valores. ¿En manos de quién pongo estos valores que hoy están tan trastocados, que no respetan la dignidad de la persona, la familia, la ley natural? ¿Cuántas veces ponemos nuestros valores y criterios en manos, por ejemplo, de la televisión, o de lo que piense la mayoría, o de lo que es la moda, o de mi propia iluminación? Bien, pues, ¿a quién busco yo? Aquel pagano buscó a Jesús, porque creía que de verdad Él tenía el remedio para la enfermedad mortal de su hijo, para lo que de verdad era importante para él. ¿A quién busco? ¿En manos de quién pongo los asuntos de verdad importantes? Jesús hace una pequeña queja, diciendo, si no veis signos y prodigios, no creéis. Me acuerdo de un misionero seglar que nos decía, la fe produce milagros, pero no todos los milagros producen fe. Y es verdad. Bien, pues yo, ¿dónde tengo puesta mi confianza? ¿En Jesús, en su palabra? ¿O en los milagros? En que si no veo milagros no creo. Pero en aquel instante el funcionario le suplicaba a Jesús, baja. Jesús insistía, baja, Señor, a curar a mi hijo. Y Jesús le contestó, anda, tu hijo vive. Y aquel hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Y en ese mismo instante empezó la sanación de su hijo. Aquel hijo se sanó. Pero quisiera que no nos quedáramos en lo superficial, aunque sea importante la sanación de aquel niño. Para nosotros lo verdaderamente importante no es que se sanara el niño, sino que aquel funcionario creyó en la palabra de Jesús y comenzó a actuar sin ver el signo que mostrara que la palabra de Jesús había sido verdad. Después se dio cuenta de que en ese mismo instante había sido curado su hijo.
Pero insisto, lo principal no es la sanación, sino la fe en la palabra de Jesús y comenzar a actuar creyendo en Jesús. Y nos dice que creyó él y toda su familia. La fe de que el hombre crece y se extiende a toda su familia. Por tanto, queridos hermanos, qué importantes son estos días, pase lo que pase, para escuchar a Jesús, escuchar su palabra, buscarle a Él, para descubrir lo verdaderamente importante en nuestra vida, para insistir al Señor que nos sane de las enfermedades que estamos sufriendo en nuestro interior, que están sufriendo nuestras familias, nuestro mundo, y creer de verdad lo que Él nos dice, actuando conforme a su palabra. Con Él, siempre con Él, porque Él nunca se aparta de nosotros. Qué importantes son estos días. Aprovechémoslos. Paz para vuestra casa. Bendiciones.